¿Puede o no puede reformarse nuestra discutida Constitución española? Conócelo mediante este vídeo. Pero, antes que nada, hagamos un breve proceso cronológico de la misma. El 31 de octubre del 78 fue aprobada por las Cortes Generales, el Congreso y el Senado por separado, y el 6 de diciembre ratificada en referéndum. A finales de diciembre, concretamente el 27, fue sancionada por el rey Juan Carlos I y 2 días después publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y qué supuso esta Constitución? Pues la culminación de la transición democrática que transformó el anterior régimen dictatorial en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal y como dice su artículo primero. En él también se afianza el principio de soberanía nacional, que reside en el pueblo, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Además, deroga en la disposición derogatoria las leyes fundamentales del reino, aprobadas en 1938 y modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en 1977, precisamente para abrir paso a la democracia. Pero, después de tantos años, ¿se ha quedado obsoleta? Pues vamos a verlo. La historia constitucional de España se desarrolló durante todo el siglo XIX y principios del XX. Su característica principal es la inestabilidad de los numerosos textos constitucionales promulgados a lo largo de este periodo. Estos solían ser de carácter partidista y de ruptura y además contaban con escaso apoyo popular. Debido a ello, los textos constitucionales anteriores tuvieron una escasa duración, sucediéndose unos detrás de otros a lo largo de cortos periodos de tiempo. Y estos serían los siguientes. El primero fue el Estatuto de Bayona, una carta promulgada en la ciudad francesa de Bayona por José Bonaparte e inspirada en el modelo de Estado constitucional bonapartista. Aunque hay que decir que esta no fue realmente una constitución propiamente dicha, porque la primera fue la de 1812 promulgada en Cádiz y conocida como la Pepa. Se trató de una constitución de carácter muy liberal. Le siguió el Estatuto Real de 1834 promulgado por la regente María Cristina de Borbón a modo de carta otorgada. Con él se crearon unas nuevas cortes a medio camino entre las cortes estamentales y las modernas, pero el poder no emanaba de la soberanía nacional, sino de la soberanía del rey absoluto, siguiendo el modelo de la monarquía francesa de Luis XVIII. En definitiva, estamos hablando de una constitución muy conservadora. Poco después vino la Constitución de 1837, un poco más liberal que la anterior, puesto que estaba elaborada por los progresistas, pero se trataba de un texto conciliador que aceptaba la incorporación de algunos postulados del Partido Moderado. La del 45 fue de carácter conservador, ya no aparecía como en las constituciones de 1812 y 37 la fórmula revolucionaria de la soberanía de la nación, sino que volvió a la fórmula tradicional histórica de la soberanía compartida por las Cortes y el rey. La del 69, por el contrario, fue muy liberal e introdujo términos como soberanía nacional, sufragio universal, concepción de la monarquía como poder constituido y declaración de derechos. Otro giro de 180 grados con la del 76, que fue de carácter conservador. Volvió a adoptar la soberanía del rey con las Cortes, permitió mantener la alternancia de partidos y esto le permitió que durase 47 años, lo que la convierte en la más longeva de la historia de España hasta este momento. La del 31 fue de carácter liberal y recogió las ilusiones colectivas que suscitó el cambio de régimen político en España. La República y la Constitución fueron la consecuencia inevitable de la dictadura agotada de Primo de Rivera. Y finalmente hemos llegado a la última, la de 1978, que es la Constitución actual y que todavía sigue en vigor. Pues bien, con esta cronología hemos podido ver que hasta la fecha ha habido muchas constituciones, alternándose las de carácter conservador con las liberales. Además, han ido quedando obsoletas a lo largo de la historia y por tanto han sido retocadas o sustituidas por otras. Esto significa que la actual se puede reformar y esta reforma está presente en el título 10 titulado de la Reforma Constitucional. Dicho título consta de 4 artículos. El 166 que habla de quién posee la iniciativa para la reforma, el 167 que explica el primer procedimiento para reformarla, el ordinario,
el 168 que explica el segundo, el extraordinario, y finalmente el 169 que comenta las excepciones. Vamos a ver estos 4 artículos en profundidad. El 166 dice que la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que la iniciativa es potestad del Gobierno, del Congreso, del Senado, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, esto es, los parlamentos autonómicos, pero no se puede reformar a petición del pueblo. Esto es muy importante. Por lo tanto, la reforma solo puede hacerse mediante 2 vías, la ordinaria y la extraordinaria. La primera queda reflejada en el artículo 167, y este dice que debe ser aprobada por las cámaras, concretamente 3/5 de cada una de ellas. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión mixta paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. El dictamen de esta comisión se debe aprobar por mayoría de 3/5 en ambas cámaras, y si no se aprueba, se entenderá aprobado por 2/3 del Congreso y mayoría absoluta del Senado. Y por último, habrá un referéndum facultativo de ratificación cuando sea solicitado dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma, por la 10ª parte de cualquiera de las cámaras. Y este ha sido el procedimiento ordinario, pero para modificar aspectos fundamentales de la Constitución se ha de seguir el artículo 168, esto es, el proceso extraordinario. Y esto solamente se puede hacer para una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, título 1, capítulo 2, sección primera de Derechos Fundamentales o título 2 de la Corona. La aprobación de la propuesta de la reforma ha de ser por mayoría de 2/3 de cada cámara, procediéndose a la inmediata disolución de las mismas. Una vez se disuelven, se convocan nuevas cámaras y se aprueban por la misma mayoría de 2/3 de cada una de ellas. Y una vez aprobado, el presidente del Congreso lo comunica al Gobierno a efectos de referéndum, pero ojo, que en este caso el referéndum es obligatorio. Y el último artículo habla de las excepciones. Este indica que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempos de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. Es decir, que en tiempos de guerra o en cualquiera de los estados de anormalidad, alarma, excepción o sitio, no podrá haber reforma de la Constitución bajo ningún concepto. Y ya finalizamos sacando 3 conclusiones. La primera es que no se puede hacer por iniciativa popular. La segunda es que si se quiere reformar se ha de seguir un proceso ordinario para temas no muy importantes de la Constitución. Pero la más importante de todas es la tercera, esto es, que si se quieren reformar temas de vital importancia o toda la Constitución en sí, se ha de seguir un proceso extraordinario. Por tanto, reformar nuestra Constitución actual va a ser muy difícil porque se han de poner de acuerdo diversos partidos políticos con ideas totalmente antagónicas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.